Bienvenidos a The Debate. Hoy nos sumergimos en el análisis de un texto fuente particularmente intrigante, titulado Estrofas. Se trata de una obra compleja, sí, construida a partir de fragmentos narrativos, momentos de profunda introspección y, una carga simbólica considerable que abre múltiples vías de interpretación. En efecto, estamos ante un texto polifacético, ¿sí? Y la pregunta que inevitablemente surge y que va a guiar nuestro intercambio hoy es justamente sobre su naturaleza esencial. ¿A qué género literario pertenece a Estrofas? ¿Es posible asignarle una categoría tradicional o su propia estructura y contenido desafían, cualquier intento de clasificación convencional? Mi posición inicial es que, a pesar de su innegable fragmentación y un estilo que ciertamente se aleja de lo convencional, la obra descansa sobre cimientos fundamentalmente narrativos. Argumentaré que puede comprenderse como una variante experimental de la novela o quizás como una colección de relatos interconectados y unidos por personajes consistentes y temáticas recurrentes que trazan arcos aunque sean elípticos. Mi perspectiva difiere. Yo sostendré que Estrofas constituye un híbrido literario de tal complejidad que, elude una clasificación simple. Considero que sus características lo aproximen más a la prosa filosófica, a la prosa poética o una forma experimental radical donde la exploración de ideas, la creación de atmósferas y la experimentación lingüística tienen primacía sobre el desarrollo de una trama en el sentido, clásico. Permitime exponer mi argumento inicial con un poco más de detalle. Sostengo que el núcleo de Estrofas es narrativo porque gravita en torno a personajes con entidad propia. Tenemos a Elún, Íñigo, William, Manda e incluso secundarios como León y Taromolinas, que no son meras cifras o símbolos vacíos. Poseen conflictos internos, motivaciones discernibles y relaciones interpersonales que, si bien se presentan de manera fragmentada, son exploradas a través de diversas situaciones. Pensemos, por ejemplo, en los ensayos musicales de Elún o su búsqueda de identidad, una búsqueda que el texto mismo adjetiva como vagamente kafkiana. O consideremos las sesiones de terapia de Íñigo, densas de culpa y memoria selectiva. Está presente, aunque de forma oblicua, la trama que rodea la investigación del crimen en la familia Darce, vinculada directamente al trauma de William. Y no podemos olvidar las interacciones escolares, que esbozan un microcosmos social con sus propias tensiones. El texto se adentra en los mundos interiores de estos personajes, explora sus recuerdos, la infancia de William, la compleja relación formativa entre Elún y Manda, y plasma sus luchas existenciales. La soledad radical de Elún, el peso del pasado en William, la culpa paralizante de Íñigo, la búsqueda de Manda. Incluso encontramos indicios de una intención narrativa explícita, como cuando se menciona que a Elún le piden redactar un cuento para una clase o las referencias a tareas como informes. Por todo esto, insisto en que la fragmentación y el idismo no son una negación de lo narrativo, sino técnicas contemporáneas, herederas de las vanguardias, puestas al servicio de contar historias y explorar psicologías de una manera que refleja la complejidad y discontinuidad de la experiencia moderna. Es una forma de narrar adaptada a su objeto, me parece. Entiendo tu enfoque en los elementos que podrían constituir una narrativa, pero mi lectura me lleva a una interpretación fundamentalmente distinta. Si bien reconozco la presencia de esos personajes y situaciones que mencionas, argumento que la obra transgrede deliberadamente las convenciones narrativas tradicionales hasta el punto de subordinarlas. El eje central no me parece ser la progresión de una trama o el desarrollo causal de los acontecimientos, sino la exploración intensiva de ideas abstractas, la representación de estados de conciencia particulares, a menudo alterados o expandidos, y de manera muy significativa, una experimentación profunda con las posibilidades y límites del lenguaje. La trama, o las tramas fragmentadas que señalás, funcionan más bien como un andamiaje, ¿sabes? Un pretexto necesario pero secundario, para estas otras exploraciones de índole filosófica, poética y psicológica. La evidencia textual que apoya esta visión es considerable. Hay extensas secciones dedicadas a reflexiones explícitas sobre conceptos como el microcosmos personal, la naturaleza misma del acto de escribir, la música como refugio existencial, la percepción elástica del tiempo y la memoria,
la construcción lábil de la identidad o el nihilismo latente. La estructura misma milita contra una lectura primordialmente narrativa. Es radicalmente no lineal, profundamente simbólica. La fragmentación no es meramente estilística, es estructural y extrema, con saltos temporales abruptos y conexiones a menudo elípticas o ausentes. Los títulos de las secciones, que evocan arcanos del tarot como el mago, la rueda de la fortuna, el colgado, imponen un marco interpretativo alegórico o simbólico que parece prevalecer sobre cualquier lógica narrativa secuencial. Conceptos como los bucles imaginarios refuerzan esta sensación de circularidad, de estancamiento temporal, más que de avance argumental. Y el énfasis en el lenguaje es ineludible. El propio título, Estrofas, ya nos orienta hacia lo lírico. Encontramos una prosa conscientemente poética, juegos de palabras como culcura, esa fusión evidente entre culpa y cultura, metáforas persistentes y a veces herméticas, árbol de ideas, hombre caligrama, y pasajes que se adentran en el flujo de conciencia. Si a esto sumamos los elementos abiertamente surrealistas o fantásticos, la enigmática figura de Auca Purún, el recurrente motivo del doppelganger, la porosidad entre distintos planos de realidad, bueno, la conclusión que se impone es que los componentes narrativos sirven como vehículos para una indagación de mayor alcance filosófico y poético. Se trata para mí de un texto híbrido por excelencia, una pieza experimental que resiste activamente ser confinada en la categoría de novela o colección de relatos. Entiendo perfectamente el énfasis que pones en la experimentación formal y temática, pero sigo sin estar convencido de que estos elementos anulen o subordinen por completo la base narrativa. Tomemos la fragmentación. ¿No es acaso un recurso estilístico con una larga tradición desde Sterne hasta los modernistas y posmodernistas? Utilizado precisamente para reflejar la naturaleza fragmentaria de la conciencia, la memoria o la experiencia traumática. Pienso en Faulkner, en Cortázar. La fragmentación puede ser una herramienta narrativa muy poderosa para construir significado de forma indirecta, para involucrar al lector activamente en la reconstrucción de los hechos o de la psicología de un personaje. No necesariamente rompe la narrativa, sino que la complejiza, la vuelve más mimética de ciertas realidades internas o externas. Incluso la estructura basada en los arcanos del tarot, que ciertamente introduce una capa simbólica fuerte, ¿no podría leerse también como un intento de imponer un orden, aunque sea alegórico, a la deriva existencial de los personajes, especialmente al viaje interior de Elun? ¿Podría ser una macroestructura que organiza simbólicamente una narrativa subyacente sobre el desarrollo o transformación, aunque sea problemática, de los personajes? ¿No crees? Sí, valoro ese argumento sobre la tradición de la fragmentación, pero considero que en Estrofas alcanza un grado de radicalidad que sí cuestiona la primacía de lo narrativo. No se trata solo de reconfigurar, sino a menudo de disolver la conexión causal y temporal. Hay fragmentos cuya relación con los demás es extremadamente tenue, casi inexistente. La ausencia de cierres claros para muchas de las subtramas que mencionaste, el destino de la investigación Darce, la resolución de los conflictos de Íñigo, sugiere una indiferencia hacia la satisfacción de las expectativas narrativas convencionales. La sensación predominante es a menudo de estancamiento, de repetición obsesiva, esos bucles imaginarios de los que hablábamos, más que de progresión. En este contexto, los títulos del tarot no me parecen tanto una estructura narrativa alternativa, sino una sobreimposición simbólica que invita a leer los fragmentos como ilustraciones de conceptos arquetípicos o filosóficos, subordinando la experiencia particular del personaje a un esquema abstracto preexistente. La alegoría, en este caso, parece devorar al argumento. La estructura, tal como se presenta, parece activamente diseñada para frustrar una lectura lineal y fomentar una lectura temática o simbólica. ¿No te parece que esta ruptura constante de la hilación es un indicio fuerte de que la intención principal no es contar una historia en el sentido tradicional? Es un punto válido que la estructura desafía la linealidad, sí. Pero entonces te pregunto, ¿qué hacemos con la innegable centralidad y el peso emocional de los personajes? Para mí, ellos siguen siendo el corazón palpitante del texto.
Sus dilemas existenciales resuenan con una fuerza que trasciende la mera ilustración de ideas. La soledad casi ontológica de Elun, su lucha con la creación y el vacío, el trauma palpable y las pesadillas recurrentes de William tras la violenta muerte de su familia, la búsqueda demanda de una identidad propia entre el peso de la historia familiar y las presiones del presente. Estos no son conflictos abstractos. Generan una empatía y una tensión que son eminentemente narrativas. Las ideas filosóficas que correctamente identificás emergen en gran medida de las experiencias concretas, de las percepciones sensoriales y de las reflexiones íntimas de estos personajes. Elun, por ejemplo, no es solo un arquetipo. Es un estudio de personaje complejo y fascinante. Un joven artista e intelectual lidiando con el aislamiento social, las complejidades de la vocación artística y un nihilismo incipiente. ¿Cómo explicas el fuerte impacto emocional que generan estos personajes si fueran meros vehículos de ideas? Reconozco el impacto emocional, claro, pero discrepo en la interpretación de su función primordial. Precisamente porque las ideas exploradas son tan complejas, el tiempo, la memoria, la culpa, la creación, necesitan anclarse en experiencias concretas para no volverse meras abstracciones. Desde mi perspectiva, los personajes funcionan más como encarnaciones arquetípicas o como prismas a través de los cuales se exploran estas ideas universales. Elun es el arquetipo del artista filósofo aislado y sus reflexiones sobre la música, la escritura o esa cúlcura social son el verdadero foco de interés, más que su biografía personal, digamos. William encarna al heredero marcado por un pasado trágico y violento, permitiendo así explorar temas como el determinismo, la memoria traumática y la imposibilidad de escapar del legado familiar. Manda representa la tensión dialéctica entre la historia heredada y la construcción de la identidad individual en el presente. Sus conflictos, aunque emocionalmente resonantes, sirven principalmente para poner en escena debates filosóficos o dilemas existenciales más amplios. La naturaleza cíclica versus lineal del tiempo, la escritura como forma de conocimiento o como autoengaño, la música como refugio o como alienación, la crítica implícita a ciertas estructuras sociales opresivas. En este sentido, Elión, más que un personaje que evoluciona siguiendo un arco narrativo tradicional, me parece una conciencia testigo, un filtro sensible a través del cual se refractan y analizan estas ideas complejas. Su desarrollo es más intelectual y reflexivo que argumental. ¿No observás vos también que muchos diálogos o interacciones parecen diseñados para exponer puntos de vista filosóficos contrapuestos más que para avanzar una acción? Admito que hay un fuerte componente reflexivo, sí, pero insisto en vincularlo a la función narrativa del lenguaje. Sin duda, el estilo es uno de los aspectos más notables de Estrofas. Es un lenguaje rico, cuidado, a menudo deliberadamente poético y evocador. Pero desde mi óptica su función principal sigue estando al servicio de la narración, aunque sea una narración experimental. Se utiliza para caracterizar a los personajes a través de sus registros lingüísticos particulares o sus flujos de conciencia, para crear atmósferas densas y específicas que envuelven las escenas fragmentadas, para evocar estados de ánimo que acompañan y colorean la acción o la inacción de los personajes. Pienso en cómo se describe el entorno urbano opresivo de Elun, o la atmósfera enrarecida de la mansión Darcy. El estilo innovador es consustancial a muchas formas de narrativa moderna y contemporánea, no la niega, la potencia. Permitime disentir respetuosamente en este punto sobre la función del lenguaje. Para mí, el estilo en Estrofas no está meramente al servicio de otros elementos. Es, en gran medida, un fin en sí mismo, o al menos comparte el protagonismo. La autoconciencia estilística es constante. La prosa es deliberadamente poética, buscando un ritmo particular, una sonoridad específica, como sugiere el título. Las metáforas son omnipresentes, a menudo complejas, a veces herméticas, invitando a una decodificación que va más allá de la comprensión argumental. El uso extensivo del flujo de conciencia y la experimentación lingüística explícita, nuevamente el ejemplo de Kurkura es paradigmático, acercan el texto a la prosa poética más radical o a la ficción experimental, donde el lenguaje mismo se convierte en el paisaje, en el objeto de exploración. La forma en que se dicen las cosas, la textura misma de las palabras, adquiere una importancia equiparable, si no superior, a la de la trama o el desarrollo de personajes. Hay una preocupación casi fetichista por la palabra.
¿No crees que esta preeminencia del significante sobre el significado narrativo tradicional es una señal clara de su hibrilez genérica, inclinándolo hacia lo poético o lo experimental? Es innegable la importancia del estilo, ¿sí? Pero aún veo posible integrar incluso los elementos más extraños, los surrealistas o fantásticos, dentro de un marco interpretativo que no deseche por completo lo narrativo. Tomemos a Auca Purun. Su presencia es enigmática, perturbadora, pero ¿no podría interpretarse psicológicamente como una proyección de los miedos, culpas o traumas reprimidos de William relacionados con el oscuro secreto de su familia? O quizás simbólicamente como una representación de la memoria ancestral o de fuerzas irracionales. El concepto del microcosmos que tanto fascina a Elun, ¿no es acaso una metáfora potente de su rica vida interior, de su refugio imaginativo y artístico frente a un mundo exterior hostil? Estos elementos no tienen por qué romper necesariamente con una lectura narrativa. Pueden enriquecerla añadiendo capas simbólicas, oníricas o psicológicas, como sucede en mucha literatura contemporánea que juega con los límites del realismo sin abandonar del todo una estructura narrativa subyacente. Esa es una lectura posible, la de la integración simbólica o psicológica, claro, pero me pregunto si no minimiza el impacto radical que estos elementos tienen en la ontología misma del texto. Consideremos la naturaleza de las intervenciones de Auca Purun. A menudo provee información sobre el pasado o el futuro que parece inaccesible por medios naturales, desafiando una lógica realista. Su lenguaje extraño, sus profecías crípticas, ¿son solo símbolos o introducen una dimensión genuinamente sobrenatural? La sugerencia de una existencia cíclica para algunos personajes, atrapados en bucles de los que no pueden escapar, ¿no socava fundamentalmente la idea de progreso y desarrollo inherente a muchas narrativas? El motivo recurrente del doppelganger que atormenta a Elun, ¿es solo una metáfora de la alienación o apunta a una fragmentación real del yo, a una inestabilidad ontológica? La presencia explícita y a veces central de estos elementos fantásticos o surrealistas me parece una estrategia deliberada para desafiar las convenciones del realismo narrativo. No son meros adornos simbólicos, son claves para entender la naturaleza inestable y extraña del mundo representado en estrofas. Nos obligan a cuestionar las fronteras entre realidad, sueño, memoria y fantasía, acercando el texto a géneros como el realismo mágico, lo fantástico o lo surrealista, géneros donde la lógica narrativa tradicional a menudo se subvierte o se abandona en favor de otras lógicas. ¿No consideras que esta inestabilidad ontológica es un rasgo definitorio que lo aleja de ser primariamente una novela o un conjunto de relatos, por experimentales que sean? En suma, y reconociendo la validez de muchos de tus puntos sobre la complejidad formal y temática, mantengo mi posición de que Estrofas, en su esencia más profunda, sigue siendo una obra de naturaleza narrativa. Su foco último está en la exploración de las vidas fragmentadas, las conciencias heridas y las búsquedas inciertas de sus personajes principales. Elun, William, Íñigo, Manda. Las técnicas experimentales, la fragmentación radical, el lirismo intenso, el simbolismo omnipresente e incluso los elementos fantásticos son, desde mi perspectiva, herramientas sofisticadas y desafiantes que operan dentro de un marco fundamentalmente dedicado a contar, a su manera elíptica y moderna, las historias de estos individuos. Es una narrativa exigente, no lineal, que demanda un lector activo sí, pero una narrativa al fin y al cabo. Por mi parte, concluyo reiterando la dificultad y quizás la futilidad de imponer una clasificación genérica única y tradicional a Estrofas. Su naturaleza es intrínsecamente híbrida y ahí reside gran parte de su fuerza y originalidad. La reflexión filosófica sobre el tiempo, la memoria, la identidad y la creación artística, la expresión lírica a través de una prosa autoconsciente, rítmica y experimental, y la incorporación decisiva de elementos fantásticos o surrealistas que cuestionan la propia realidad representada, son aspectos tan centrales, tan estructurales, como los elementos narrativos que hemos discutido, tal vez incluso más determinantes en la experiencia de lectura global.
Es un texto que habita conscientemente en las fronteras entre géneros, que parece priorizar la atmósfera, la exploración de ideas y la experimentación con el lenguaje por encima del desarrollo de una trama convencional y la resolución de conflictos. Sí, estoy de acuerdo en que la riqueza y el valor perdurable de Estrofas residen en gran medida en esta misma ambigüedad y complejidad genérica. Es un texto que se resiste a las etiquetas fáciles y eso lo hace estimulante. Exactamente. Y esta conversación sobre su posible género no tiene como objetivo final encasillarlo de forma definitiva, sino más bien utilizar la pregunta por el género como una herramienta para iluminar las diversas capas de significado, las distintas estrategias formales y las tensiones internas que el autor ha tejido en la obra. Estrofas invita, casi exige, múltiples lecturas y enfoques interpretativos. Queda claro que su densidad y complejidad ofrecen mucho más para explorar y debatir, demostrando que los textos más interesantes son a menudo aquellos que desafían nuestras expectativas y categorías preestablecidas.